Bien, bienvenidos amados. Vamos a arrancar entonces hoy a nuestra lección número 8. Lección número 8. Vamos a orar, pedimos al Señor que Él nos enseñe, que Él nos instruya y podamos ser edificados juntos. Padre eterno, gracias. Gracias Señor por tu amor, tu bondad a nuestras vidas. Hoy oramos Señor que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que hoy podamos conocerte a ti, que hoy pueda haber, Padre eterno, una expresión más fiel de tu Hijo Jesucristo en nosotros y podamos caminar en tu verdad. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, como está escrito, nos guíe a toda verdad, Señor. Te damos a ti toda la gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bien, la semana pasada estuvimos contemplando el cumplimiento del tiempo y el cumplimiento de la justicia de la ley. El nuevo pacto como el cumplimiento del tiempo. Estuvimos hablando de Cristo como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que el apóstol Pablo definió que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de varón, nacido bajo la ley, justamente para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Vimos también cómo la justicia de la ley se nos es imputada por la obra de Cristo en la cruz, y hoy pues vamos a considerar dos aspectos más en cuestión de el cumplimiento del nuevo pacto, y vamos a considerar el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de las promesas. Estos dos asuntos en cuanto a la obra consumada de la cruz dispensada en este nuevo pacto. Entonces vamos a considerar primero a Cristo como quien trajo el cumplimiento de las escrituras proféticas. Y es que estuvimos también considerando la semana anterior cuando Jesús lee en la sinagoga el libro del profeta Isaías y habla justamente de a lo que ellos le llamaban el año del Señor o los cielos abiertos, y Él establece que ha venido para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los oprimidos, y establece esta realidad. Y hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Esto fue justamente el Cristo encarnado, el Hijo metido en el cuerpo del niño que nació, del Jesús de Nazaret, y cómo Él determina todo eso una realidad. Pero luego aparece el Cristo resucitado para afirmar a sus discípulos justamente el cumplimiento de todos los asuntos del Antiguo Testamento en Él. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Acá encontramos a los famosos caminantes de Emaús, que iban por ahí caminando justamente y dialogando del Jesús de Nazaret, dialogando del que se llamaba a sí mismo el Mesías. Y entonces ese Cristo ya resucitado se aparece a este grupo de personas camino a Emaús. Y Lucas capítulo 24 versículos del 26 al 27, entonces se nos dice una verdad especial. Lucas 24 y verso 26. Y les hace esta pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. Qué especial, qué glorioso esto, esta aparición que Jesús tuvo con estos caminantes. Y en el versículo 44 también, de ahí de Lucas 24, los versos del 44 al 48, dicen las Escrituras: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo predicase y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien, solo voy a confirmar que esto esté grabando. Ahí estamos, bien. Perfecto. Entonces Jesús se aparece. Adelante, hermano, bienvenido. Qué especial que estén ya con nosotros. Jesús se les aparece a los caminantes de Emaús. ¿Qué tal, pastor? Se les aparece y en esa pequeña charla que van teniendo, Él les declara estas cosas. Y lo interesante es que justamente el versículo 24, el versículo de ahí de Lucas 24, el verso 26, les dice: bueno, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y lo que Jesús hizo con ellos, según las Escrituras, es que los llevó a ellos en las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Y cuando hablamos de Moisés a los profetas, estamos hablando de Génesis a Malaquías, todos los asuntos de la ley. Si algo determinaba el Antiguo Testamento, eran tres cosas especiales. Justamente, primero, los asuntos históricos, justamente los asuntos de ley, y finalmente los asuntos proféticos. Esas tres cosas están encerradas en el Antiguo Testamento. Todo lo que compete a la historia, todo lo que tiene que ver con la ley y todo lo que tiene que ver con los profetas. Y cuando Jesús se les aparece a los caminantes de Emaús, ya estamos hablando del Cristo resucitado. Ya estamos hablando del que murió, estuvo 3 días sepultado y luego aparece y luego se manifiesta a ellos y les dice: bueno, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? ¿No era necesario que todo esto ocurriera para que luego entrara en su gloria? Y les explica todo lo que Él cumplió en su carne, en el tiempo que estuvo vivo, hasta su muerte y resurrección, y los lleva por un camino donde les enseña el cumplimiento de Moisés hasta los profetas. Jesús les estaba diciendo: todo lo que la ley es, se cumple en mí. Todo lo que los profetas determinaron, se cumple en mí. Todo lo que los salmos determinaron, su finalización y su cumplimiento, soy yo. Todo estuvo en el Cristo eterno. Por eso, algo especial y glorioso que me gusta siempre comunicar es lo que sucede en Primera de Pedro capítulo 1, versos del 10 al 12. Primera de Pedro 1, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Porque se habla de algo especial, asuntos trascendentes. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 10 dice: los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron ellos? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, vean este asunto, todos los profetas, ¿ellos qué hicieron? Profetizaron, recibieron la indicación, recibieron la palabra de Dios y lo expresaron al pueblo, profetizaron, pero se quedaron con la intención de conocer cómo iba a ser eso una realidad. Ellos daban la palabra, pero también fueron diligentes, estuvieron inquiriendo, indagando para saber a qué persona, en qué tiempo, en qué momento esto se había de llevar a cabo, que sería una realidad. Ellos anunciaron el sufrimiento de Cristo, anunciaron las glorias que vendrían tras ellos y buscaban saber cómo era que esto iba a funcionar y para quién iba a ser. Y entonces a ellos se les reveló que todo eso que profetizaban no iba a ser una realidad en ellos, sino que, dice el apóstol Pedro, sino para nosotros administraban las cosas que hoy nos son anunciadas y por las que nos han predicado el Evangelio. Esta generación de profetas entendió que todos los asuntos de los que ellos profetizaron y administraron no iban a disfrutarlo, porque todo eso era para nosotros. Todo eso apuntaba a nosotros. Bienvenido, pastor, adelante. Y es justo lo que Jesús hizo con los caminantes de Emaús. Es justo lo que Jesús definió con los caminantes de Emaús. Se les aparece, se les revela, se les manifiesta y los lleva de la mano a entender las Escrituras. Esto es lo especial, porque lo que Jesús hizo con ellos, dicen las Escrituras, es que les abrió el entendimiento, porque ellos las conocían, ellos sabían las cosas. Seguro que les pasó como de repente nos ha pasado a nosotros, que vamos a las Escrituras, leemos algo y decimos, ala, ¿cómo no habíamos visto eso antes? Ya lo habíamos leído muchas veces y ahora cobra un sentido completamente diferente. Esto fue lo que el Cristo resucitado hizo con estos caminantes de Emaús. Les abre el entendimiento. Y entonces, a raíz de ese entendimiento abierto, ahora los lleva por todo lo que ellos ya conocían, por todas las cosas que ellos ya manejaban, por todos los términos que para ellos eran ya normales, y los lleva desde Moisés hasta los profetas y les dice, bueno, señores, todo eso soy yo, todo eso había de pasar en mí, todo esto había de ser una realidad en mí. Por eso el Hijo Eterno, Cristo encarnado, desde su nacimiento, muerte y resurrección, Él es el cumplimiento de toda la historia, Él es el cumplimiento de toda la ley y Él es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. El nuevo pacto, justamente como el cumplimiento de las Escrituras, ocupa un lugar importante, tanto implícita como explícitamente, porque los autores neotestamentarios refieren la figura del Cristo crucificado y resucitado como el cumplimiento veraz
de todo lo que se había profetizado de él. Leamos primero a los Corintios capítulo 15 y verso 3. Primero a los Corintios capítulo 15 y versículo 3. Dice las Escrituras, primero a los Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió y que enseñaba? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, el apóstol Pablo no está enseñando cosas que no estuvieran siendo una realidad escritural. Él no hablaba de asuntos que no tuvieran una esencia y verdad de lo que los judíos y la gente de ese momento entendía con lo que era una verdad en Cristo. Y entonces él establece esto: bueno, yo esto enseño, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es justamente desde esta realidad que el apóstol Pablo enseña, que el apóstol Pablo explica, que el apóstol Pablo puede dar a entender las riquezas de la gracia, no desde una ambigüedad o algo que él se imagina, sino todo conforme a las Escrituras. Y es de veras glorioso cómo nosotros podemos ver en los escritos del apóstol Pablo realidades y verdades gloriosas que tuvieron su principio en el Antiguo Testamento. Recordemos que él mismo se califica como fariseo de fariseo. O sea, si había alguien que sabía y conocía las Escrituras, era Pablo. Y entonces desde ahí dice: nosotros no les enseñamos otra cosa, nosotros no les explicamos asuntos por ahí que surgen de la imaginación o son inventados, sino les damos lo que hemos nosotros aprendido y recibido, que Cristo murió, pero que también resucitó, y todo esto conforme a las Escrituras, porque todas las Escrituras apuntaban a Cristo. Jesús mismo, cuando se topa con los fariseos, él les dice lo siguiente: ustedes escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque creen que en ellas está la vida eterna. Pero señores, en ellas no está la vida eterna. Ellas lo que dan es testimonio de mí. Ustedes quieren vida eterna, vengan a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero la vida eterna no la van a encontrar ustedes en las Escrituras. Ellas dan testimonio de todo lo que la realidad de la vida iba a expresar, como siendo encarnado en un hombre y expresando plenamente el cumplimiento de todas las cosas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Bien, amados. Por otro lado, entonces también el evangelio predicado por los apóstoles era una afirmación categórica de lo que se había dicho en las Escrituras acerca de Cristo, puesto que entendían que desde los detalles hasta las líneas grandes todo había sido figurado y prometido de antemano por Dios a su pueblo por medio de los profetas. Romanos capítulo 1 nos narra también algo especial. Romanos capítulo 1 y versículos, vamos a leer del 1 al 2. Romanos capítulo 1 y versos del 1 en adelante. Y dicen las Escrituras: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Entonces, vea este asunto glorioso. El apóstol Pablo afirma su apostolado, cómo nosotros hemos recibido la gracia y hemos sido apartados para el evangelio. Y él dice, bueno, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y qué era lo que se había prometido? Sobre el Hijo Jesucristo, que ahora es nuestro Señor, que vendría del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, todo lo que los apóstoles enseñaron nunca fue otra cosa que no fuera Cristo. No fue otro asunto alejado de Él. Si nosotros queremos conocer qué era lo que ellos enseñaban y predicaban, era únicamente a Cristo. Por eso en determinado momento también el apóstol Pablo dice, bueno, los judíos lo que piden son señales, los griegos lo que piden es sabiduría, pero nosotros no nos acomodamos ni a los judíos ni a los griegos. Nosotros predicamos es a Cristo como Señor, porque era la realidad del cumplimiento de todas las escrituras. Los apóstoles no predicaban otra cosa que no fuera Cristo, y sobre todo el apóstol Pablo. Este era su mensaje central, y por eso él decía, y esto predico en todas las iglesias, a todos los lugares donde voy. No que tuviera un solo sermón, tenía un solo mensaje: Cristo Jesús. Porque Él era el cumplimiento de todas las escrituras. ¿Qué era lo que querían conocer? Profecía, Cristo es el cumplimiento de ella. ¿Qué querían conocer? Historia, Cristo es el cumplimiento de ello. ¿Qué querían saber de la ley? Cristo era el cumplimiento de todas las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, amados. Entonces, el nuevo pacto no ve primeramente el cumplimiento de las escrituras en Cristo como un argumento apologético, sino como un principio de comprensión adecuada de la obra de Cristo según las perspectivas propias de los libros inspirados. Es aquí donde el cumplimiento no se refiere solo a los libros proféticos, sino que abraza los tres aspectos principales del Antiguo Testamento, que dijimos que eran el primero, el segundo y el tercero. La ley, los profetas, salmos. Que todo esto compete a, dijimos, ley, historia y profetas. Los tres ámbitos del Antiguo Testamento teniendo su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso, Efesios capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pablo define algo especial y glorioso. Efesios capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pablo dice, desde el verso 8, él expresa su comisión, y en el Efesios 3:8 él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué especial! Amados, entender cuál es el misterio
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Porque esto, dice el apóstol Pablo, a esto he sido llamado, a aclarar cuál es esa dispensación del ministerio cumplido y qué es lo que le corresponde a la iglesia en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué especial, qué especial. Las inescrutables riquezas de Cristo en una tarea gloriosa de aclarar cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a través de la iglesia. Amados, es justamente a esta realidad a la que el apóstol Pablo entiende como el cumplimiento de las Escrituras. Podemos afirmar de manera indiscutible y contundente que Jesucristo ha cumplido, ha completado y llevado a su perfección la ley, toda la historia salvífica y todas las promesas proféticas. Entonces, autoridades, gobernantes. Estamos hablando no de espíritus, sino de personas en eminencia. Claro, lo que pasa es que justamente desde la realidad que el apóstol Pablo está declarando, la palabra griega que él usa para principados y potestades es el exousia, que a lo que hace referencia es a lugares o a personas en posiciones gubernamentales de eminencia. Por eso a ellos la iglesia es enviada a darles a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no a demonios, porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces ellos ya no se van a arrepentir. Ellos ya con ellos no hay vuelta de hoja. Ellos ya están sentenciados a la condenación eterna. Por eso, principados y potestades, hace referencia el apóstol Pablo es a personas en lugares de eminencia, que tienen autoridad, que tienen potestad. Y es en los lugares celestiales, porque justamente esa es la posición de la iglesia. En el capítulo 4, el apóstol Pablo justamente declara que nosotros, en el capítulo 2, que eran muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos y nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y qué más hizo Él en ese momento? Nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Y es desde esa posición como iglesia en los lugares celestiales que tenemos la encomienda divina de dar a conocer las inescrutables riquezas de la gracia y la multiforme sabiduría de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, avancemos entonces en este asunto. No, nosotros estamos en lugares celestiales. La iglesia habita en lugares celestiales. Es desde ahí que operamos, es desde ahí que nosotros ejercemos nuestro llamamiento divino. Muy bien. Ahora, ¿sí? Arge, ajá, y exousia para varias operaciones de orden, tiempo, lugar, jefe, ajá, en rango, dice, nuevo rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado. Exacto.
gobernante, magistrado, persona en dominio, potestades. ¿Cómo? Traducción Job. Job. Exousia. Ajá. En el sentido de capacidad, de privilegio, de fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, igual magistrado, Magistrados. soberano, Correcto. exousia. Correcto. Es justamente a este grupo de personas en eminencia donde nosotros como iglesia damos a conocer las riquezas de la gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso la tarea del apóstol Pablo era en el versículo anterior, ¿qué cosa? Aclarar a todos. Aclarar, y ven que aclarar no es dar el mensaje, aclarar ya es este asunto como de escuela que estamos teniendo, ¿no? Enseñar, que todo quede claro, que todo se pueda comprender, aclarar. Él dice en ese versículo 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, ¿cuál es ese misterio escondido desde los siglos en Dios? Colosenses capítulo 1 y verso 27 nos define el misterio que había estado oculto por generaciones, pero que ahora Dios quiso dar a conocer a los santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio oculto durante siglos, ese misterio oculto en Dios durante edades, es Cristo impartido, Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Y cuando la función apostólica es real y puede aclarar y dar a conocer esas realidades y verdades, entonces la iglesia puede también desarrollar su tarea de expresar y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que es Cristo. El apóstol Pablo expresó esta realidad. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la multiforme sabiduría de Dios tiene que ver justamente con las muchas formas de expresión del conocimiento y el entendimiento de Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios. ¿Ven cómo el mensaje del apóstol Pablo nunca fue otro? Cristo completamente, Cristo como Señor, Cristo como poder de Dios, Cristo como sabiduría de Dios, Cristo impartido en nosotros, Cristo revelado a nosotros, el Cristo que es en nosotros formado, resucitado. Siempre el mensaje fue Cristo, porque Él es el cumplimiento de todas las escrituras, la ley, los profetas, y esto es cristocéntrico. El asunto es que nosotros pensamos que predicamos cristocéntrico cuando mencionamos a Cristo en toda la idea de nuestro mensaje. Pero un mensaje se vuelve realmente cristocéntrico cuando el mensaje no comenta de Cristo, sino comparte, imparte y expresa Cristo. Amén. Ok. Por eso, amados, ahí hay algo especial y glorioso. Estamos en una clase y lleguemos a un entendimiento que estamos en Cristo. Exacto. Justamente. Por esto, amados, hay un problema serio con la iglesia. Porque ella debería de estar dando a conocer en los lugares de eminencia y de gobierno. Hablo justamente en impartiendo el conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios a los diputados,
a los alcaldes, a los magistrados, a los jueces. Pero ¿qué hace la iglesia? Se encierra en su cuarto, en sus cuatro paredes, y empieza a reprender, a echar fuera todo espíritu de homosexualidad, mientras que el homosexual está metido en el Congreso legislando leyes para que se aprueben. ¿Me explico? Entonces la iglesia la que debería de estar es dando a conocer en esos lugares de eminencia a la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿qué es lo primero que la iglesia hace cuando se encuentra con el alcalde? Pedirle sillas para el evento, pedirle toldos para que coopere con la comunidad. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo de compartir la multiforme sabiduría de Dios? Amados, es aquí donde la iglesia tiene que empezar a ser trascendente. Bien, entonces, dicho todo lo anterior, el Antiguo Testamento profetiza a Jesucristo y a la iglesia. Este es un axioma absoluto del Nuevo Testamento, puesto que en la vida y eventos del Señor y de la iglesia misma fueron ya profetizados en gran detalle en el Antiguo Testamento. Y bueno, en la lección que les voy a compartir, que les comentaba que se me olvidó traer los papeles impresos, ahí en la lección hay una tabla con las profecías sobre el Hijo Eterno, cómo se cumplen en el Nuevo Testamento y en dónde se originan en el Antiguo Testamento. Son 2 hojas, 3 hojas de profecías de Cristo, cómo se cumplen en el Nuevo y cómo se establecieron en el Antiguo Testamento. Así que cuando les comparta, de hecho a lo mejor se los puedo compartir digital hoy para que ustedes lo puedan llevar a estudiar a sus casas y puedan ahí ir cotejando, porque ahí es donde realmente vamos a encontrar desde la realidad bíblica la profecía o el hecho histórico, lo que la ley definía, su realidad en el Nuevo Testamento y cómo tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a pasar a lo segundo. Cristo trajo el cumplimiento de todas las promesas. Cristo trajo el cumplimiento de todas las promesas. El apóstol Pablo establece con claridad y de forma categórica esta verdad. Segunda a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Segunda a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Dicen las Escrituras, segunda a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, vean, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en la persona del Hijo Jesucristo, en Él sí y en Él amén. No hay ninguna promesa de Dios en el Antiguo Testamento que haya quedado sin cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso es que en Él estas promesas se nos dispensan como una herencia eterna. ¿Se recuerdan qué era una promesa? Lo vimos como en la segunda clase. ¿Se recuerdan? ¿No? Una promesa, una palabra ordinaria de una intención que se tenía. Esto era una promesa. Y todas las promesas en el Hijo Jesucristo son en Él sí y en Él amén.
todo lo que el Padre ha tenido en intención de manifestar con la creación, todo lo cumplió fue en el Hijo Jesucristo. No hay ninguna promesa que en Cristo Jesús no se nos haya sido entregada y dispensada. Entonces, en el antiguo pacto, todas las promesas, Dios las hizo sobre una promesa superior, Cristo Jesús, el Hijo eterno. Y todas estas están cumplidas para que nosotros hoy las disfrutemos como una herencia y para que no vivamos justamente en espera de algo prometido, sino disfrutemos de lo que Cristo ya hizo en la obra consumada de la cruz. Vivimos bajo un derecho de herencia y no de una promesa. Y es aquí donde justamente tenemos que empezar a cambiar el chip, porque a lo que nosotros nos aferramos es a las promesas. Señor, tú prometiste en las Escrituras. Señor, tú dijiste que harías esto. Pero para nosotros en Cristo todo eso es en Él sí y en Él amén. Yo recibo esas promesas como derecho de herencia y lo que hago con ellas es administrarlas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15 y verso 26. Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Dicen las Escrituras: y dijo: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿cuál es la promesa? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, esto es especial porque qué promesa tan gloriosa. Jehová es nuestro sanador y Él nos promete que no nos tocará con ninguna de las plagas y enfermedades con las que tocó a Egipto, con las que sacó con mano fuerte a Israel de Egipto, y Él promete ser nuestro sanador. Él promete ser nuestro guardador. Ahora, el asunto es que el verso 26 define esa promesa dentro de una condicional. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Y este es el asunto. ¿Quién hace lo recto delante de Dios? Nadie. El apóstol Pablo establece es que no hay justos, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. No hay. Entonces, si la realidad de Jehová como nuestro sanador depende de una promesa sustentada en que yo haga lo recto delante de Dios, estoy muerto. O sea, seguro que para mí no hay sanidad. Ahora, Jeremías capítulo 33 y verso 6. Veamos. Jeremías capítulo 33 y versículo 6. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es promesa. Ahora, esta promesa, la diferencia que tiene de la promesa de Éxodo es que esta promesa está fundamentada en la realidad del nuevo pacto. Jeremías 33 nos va a dar a conocer
las riquezas y las glorias del nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36 también nos enseña estas verdades del nuevo pacto. Por eso, si ven lo que leímos en Jeremías, ya no hay si oyereis hoy su voz, ya no hay si hacen lo correcto, ya no aparece si guardan mis estatutos, ahora aparece la promesa íntegra. Yo les voy a traer sanidad, yo les voy a revelar abundancia de paz y de verdad, yo les traeré medicina, yo los curaré. Esa es la promesa. Pero ahora, amados, nuestra realidad en Cristo es que esa promesa es en el sí y en el amén. Primera de Pedro capítulo 2 está en el Antiguo Testamento, bajo el contexto de la promesa de Dios de un nuevo pacto. Hermanos, podemos nosotros, la verdad, hermanos, que muchos pueden confundirnos y decir, yo no voy a morir porque no. Ajá. Entonces, ahorita ya el tiempo ahí también está en el futuro. En futuro les traeré. Cristo ya se iba a Vamos a ver. Exactamente. Primera de Pedro capítulo 2 y verso, vamos a leer el versículo 24. Primera de Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ven el contraste? Justamente inicialmente, esa es la realidad y la esencia. Claro, ahora veamos este asunto, porque lo que está haciendo Pedro es citando a Isaías. ¿Qué fue lo que Isaías dijo de Jesús? Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros, por sus llagas hemos sido sanados. Interesante. Jeremías habla futuro, Isaías habla presente y Pedro habla pasado, que es el presente. Ajá. Justamente. Porque todas estas realidades son en Cristo, en el sí y en el amén. Entonces, ahora, amados, en ese asunto, nosotros recibimos todas esas realidades y verdades, entonces es como una herencia, como hijos redimidos. Entonces, conviene subrayar, amados, también que se necesita más fe para esperar una promesa que para administrar una herencia. Porque la promesa es, lo voy a hacer, pero la herencia es, aquí está, y ahora lo que corresponde es administrarla. Por eso, veamos esto, a los judíos o a la gente del Antiguo Testamento, Dios les dio fue promesa de sanidad divina, pero a lo que nosotros nos da como hijos es como herencia salud divina. Esa es nuestra herencia como hijos. ¿Qué hacemos nosotros con ella? Administrarla. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿quién de nosotros nació con el colesterol alto? ¿Quién nació con el azúcar disparada? ¿Quién nació con hipertensión arterial? Ninguno.
Porque como hijos nosotros tenemos salud divina. Lo que nosotros debemos hacer con esa salud es administrarla. Pero justamente que vienen como consecuencia de una mala administración de la salud. Es parte también de la herencia que se quedó por el pecado, ¿no? Sí, lo que pasa es que como... Para nosotros, la actualidad que tengo yo, estamos perdiendo defensas. Y los niños no agarran defensas. Y es algo que se queda. No, de hecho no es que los niños van agarrando defensas, es que el pecado, su realidad es que deterioró por completo el cuerpo. O sea, es por eso este cuerpo tiene que morir. Y dice el apóstol Pablo que se siembra en corrupción para que resucite en incorrupción. Se siembra este cuerpo animal para que resucite un cuerpo espiritual, celestial. O sea, no es un asunto de que nos vayamos nosotros a morir sin ningún asunto de enfermedad, que ha pasado, que ha sido real, pero nosotros, más allá de una promesa de sanidad divina, tenemos una herencia que administramos de salud divina. Entonces, como pecadores, nuestro cuerpo nació, todos nacemos con células cancerígenas. Todos nacemos con células cancerígenas. Todos nacemos con ese famoso virus del papiloma. Todos nacemos con células de diabetes. ¿Por qué en unos se desarrolla y en otros no? Por la calidad de vida de unos y de otros. Entonces, este es el asunto de la administración de lo que nosotros recibimos como herencia. Y nuestra realidad gloriosa es que este cuerpo corruptible un día se va a vestir de incorrupción. ¿Cómo? Es parte de esa administración. Muy bien. Entonces, amados, y este es el otro asunto, porque por otro lado tenemos a la iglesia queriendo arrebatarle cosas al diablo. Arrebátale tu salud, arrebátale a Satanás tu prosperidad, arrebátale a Satanás tu familia. Amados, Satanás no tiene absolutamente nada tuyo, porque todo lo que es tuyo te pertenece porque Cristo te lo dio en la cruz. Por eso Satanás no tiene absolutamente nada que te pertenezca a ti. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, porque todas las promesas del Padre fueron en él sí y en él amén. Satanás no tiene nada mío. No le tengo que quitar nada, no le tengo que arrebatar nada, porque lo que Cristo hizo con él fue vencerlo, triunfar contra él en la cruz, y dicen las Escrituras que lo despojó, lo dejó completamente inoperante, invalidado en cuanto a toda su autoridad y dominio sobre la humanidad. Y Satanás no tiene nada nuestro, porque entonces pensar que a estas alturas el diablo tiene algo que a mí me pertenece es entonces pensar que el sacrificio de Cristo no fue completo. Al sacrificio de Cristo le faltó algo, porque yo todavía tengo que pelearle a Satanás mi bendición. Exacto. Entonces, Satanás no tiene absolutamente nada nuestro. Todas las promesas de Dios son en el Hijo Jesucristo
En el sí y en el amén. Por eso nosotros podemos vivir plenamente en esa obra consumada de la cruz. En Él fueron cumplidas todas las cosas. Él fue el cumplimiento del tiempo. Él trajo el cumplimiento de la justicia de la ley. Él es el cumplimiento de las profecías y Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Así que cuando nosotros leamos las Escrituras, debemos leerlas justamente entendiendo la obra consumada de la cruz. Es esa obra la que separa la promesa de la herencia. Es esa obra perfecta de la cruz la que separa lo profético de la esencia que nosotros disfrutamos en Cristo. Él es el cumplimiento de todas las cosas. ¿Preguntas? ¿Dudas, amados? ¿Todo bien? Eso somos nosotros a veces. Pastor. Adorar a alguien, por ejemplo, está enfermo. Y vamos a decir, oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad. ¿Es correcto? Sí, no. El asunto es, con ese asunto, justamente no conocer el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos por un enfermo, lo que debemos pedirle al Señor es que justamente por lo que el apóstol Pablo oraba por los corintios, por los colosenses, y les dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando un hijo, y empecemos a definir desde ahí, cuando un hijo nacido de nuevo, que tiene la vida del Espíritu, que tiene la vida de Cristo, que Él ha sido formado en su vida, entra en un momento así de complicado de enfermedad, es entonces donde debemos disponernos a conocer qué de Cristo se está formando en esa persona. Y no solo en un asunto de enfermedad, sino en cualquier circunstancia, porque lo que las Escrituras definen es que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció y todo este asunto. Y justamente esos versos afirman que todo eso obra para bien, es porque nos conforman a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, lo que es algo que tenía que llevar un artículo a días, y a otro que no es. Cuando yo le dije tallo, le dije, ay, pero está el otro, pero no le oraba, le dije, y cuando regresé, había tenido la clave de la casa. Yo le dije a la persona, no voy, me dijo, y yo le dije, no, pero la persona, pero porque yo hago el artículo y acá contigo, claro. Entonces, todas las cosas, y ese asunto justamente de todas las cosas ayudan a bien, tiene que ver con esa realidad de estar siendo conformados a la imagen del Hijo. Entonces, la oración más que por sanidad, más que por prosperidad, más que por bendición o cualquier asunto que se esté atravesando es que de Cristo está siendo formado en nosotros o en la persona. ¿Qué cosa de nuestra humanidad está siendo aniquilada para que Cristo sea visto? Eso es a lo que nosotros debemos pedir al Señor. Por eso ese asunto de que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios no es mis necesidades, sino es el conocimiento de su voluntad. ¿Vamos bien hasta ahí?
porque todo es para nuestro deleite. Entonces tenemos que saber qué Cristo está formando en esa persona o en nosotros, podemos ser nosotros mismos, que Cristo está formando en nosotros a través de esas diferentes adversidades que atravesamos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Cabal. Muy bien, amados. Oramos entonces y finalizamos nuestra reunión de hoy. Padre eterno, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enseñarnos, Señor, que Él es el cumplimiento de todas las cosas. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos cómo en Él se cumple la historia, cómo en Él se cumplen los salmos, cómo en Él se cumple la profecía, cómo en Él se cumple la ley. Gracias, Señor, porque Él fue el cumplimiento del tiempo Kairos, y vivimos hoy en una realidad kairótica, en un tiempo perfecto para tu iglesia, en el que disfrutamos como hijos de la herencia eterna. Gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo en nosotros, lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque el Hijo Jesucristo ha sido el pleno cumplimiento de las promesas. Y hoy, Señor, transicionamos de una mentalidad de promesa a administradores de una herencia eterna y gloriosa. Padre bueno, te honramos, te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre y nos abandonamos en tu palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia juntamente con los santos. Te honramos y bendecimos, Señor. Amén.